de volver a verlo. Llevamos apenas un mes, ¿sí? Y todavía creo que no estamos muy acostumbrados a esta distancia y a la mascarilla, pero bueno, son nuevos tiempos, hermanos, nuevos tiempos que tenemos que afrontar. Y cuando nos sintamos agobiados, cuando nos sintamos que no puedo sobrellevarlo, piensa en una cosa, piensa que hay hermanos que están siendo perseguidos, que no se pueden reunir, piensa que muchas de las veces ha habido hermanos de aquí para atrás que se tenían que reunir en cuevas, debajo de las tierras, y no podían ni siquiera cantar, sino cantar bajito, alabar al Señor bajito. Piensa en eso, hermano, y entonces ten ganas para venir a adorar al Señor, aunque tengamos mascarilla, aunque tengamos distancia, pero estamos juntos para alabar al Señor, para adorarle, para bendecirle, como dice en el Salmo 100, Salmo 100, del versículo 4, dice: entrar por sus puertas con la acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. A eso venimos, a alabarle y a bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque pasemos malos ratos, siempre está su misericordia para nosotros. Así que en esta hora vamos a poner este culto en las manos del Señor, sabiendo que Él está aquí con nosotros y en nosotros. Así que voy a pedirle a Santi, por favor, que si puede orar y poner este culto en las manos del Señor. Señor, te adoramos y te agradecemos, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Gracias por este día tan hermoso que tú nos has dado. Gracias porque tenemos salud, tenemos, Señor, todo lo que necesitamos para exaltarte, para adorarte, para bendecirte, para alegrarnos en tu presencia. Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados. Señor, porque tú nos has dado, Señor, esperanza sobre todas las esperanzas que hay en este mundo. Gracias porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor, y nos alegramos en ti. Venimos a adorarte y a agradecerte, Señor, todas las bendiciones que disfrutamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y como sigue diciendo el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que vamos a alabar alegre a Dios. Y damos paso al grupo de alabanza.
una realidad que nos vaya transformando cada día para parecernos a Él cada día más. Por favor, Eladio, ¿tú puedes orar por la predicación en esta mañana que va a tener Tony? Padre, gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque ha buscado las maneras, Señor. Ha permitido, Señor, de las maneras, Señor, para podernos reunir, Señor. No hay estas dificultades, Señor. No hay estas leyes, Señor, para que se nos gusta, Señor, porque a veces son extremos, Señor. Perdónanos, Señor. Y aquí estamos, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Ahora, Padre, con palabras tuyas, Señor. En la boca del pastor Tony, Señor, para que nos llenen nuestros corazones, Señor, para que tú puedas penetrar, Señor, en nuestros corazones, Señor, y puedes levantarnos, Señor. Seguir ayudando, Señor, seguir bendiciendo, Señor, esta isla, Señor. Dando la oportunidad, Señor, de llevar la evangelia que no conozco, Señor, sobre todo la iniciativa, Señor. Que por eso estamos aquí, Señor, para servirte, Señor, para adorarte, Señor. Damos la falta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo, Pepito, te recibo a ti, Juanita, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Juanita, te quiero a ti, Pepito, como esposo y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pepito, ¿quieres recibir a Juanita como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Y decía Pepito, sí, quiero. Juanita, ¿quieres recibir a Pepito como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Y la novia decía, muy emblanquecido, sí, quiero. No he encontrado ninguna mejor manera de acercarnos al pasaje que nos toca en el día de hoy. Y para los que están viéndonos y no están aquí presentes, esto no es un culto de boda. Aunque hayamos empezado usando una de las fórmulas que están por ahí, que se usan de forma, diríamos, cotidiana en un enlace matrimonial. El pasaje que hoy vamos a tratar es el de Mateo capítulo 5, versos 27 en adelante. Es otra de esas 6 grandes declaraciones de Jesucristo, que comenzó, recuerden, con el oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, del verso 21. Así que esta es, de cierta manera, la tercera de esas 6 declaraciones. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Por eso comencé hablando, usando esta, diríamos, ¿verdad? Fórmula magistral o fórmula que se usa en los enlaces matrimoniales. Porque tanto esta declaración, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, como la declaración del verso 31, como la declaración del verso 33, están relacionadas de una manera muy directa. Porque nuestro sí ha de ser sí y nuestro no ha de ser no. Y esa peculiaridad de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Afecta el ámbito, diríamos, mucho más cercano, yo creo que es el fundamental, principal del núcleo familiar, que es el matrimonio, pero afecta en todos los sentidos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero claro, tenemos que ir poco a poco desarrollando estos pensamientos que yo creo que son muy importantes. Y vamos a ir, por tanto, al verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué es el adulterio?
El adulterio es toda aquella, diríamos, actividad sexual fuera del marco del matrimonio que afecta a personas casadas. La Biblia habla de adulterio y habla también de fornicación. La fornicación tiene un aspecto mucho más amplio. La fornicación tiene que ver con cualquier cosa que tiene que ver con actividad sexual fuera del marco del matrimonio y que afecta, diríamos, en general a todos, específicamente o especialmente a aquellos que no son casados. Pero el adulterio es un término que se aplica exclusivamente a aquellos que sí están casados. Por tanto, Jesús está hablando de las relaciones dentro del marco del matrimonio, donde el sí debe ser sí y el no debe ser no. Así que no cometerás, dice, adulterio. Recuerden que esto tiene mucho que ver con lo que la ley dice, pero estamos enfrentando y confrontando a aquellos que de alguna manera trataban de razonar o racionalizar la ley de Dios y diciendo, mientras no tenga tal actitud, mientras no cometa el hecho, no pasa nada. Ahora Jesús va a ir un paso más adelante, igual que lo hizo con la ira, igual que lo hizo con el enojo, igual que lo hizo con, diríamos, con el enfado. Va a ir un paso más adelante. Jesús dice, pero yo digo, con esa autoridad que solo Jesús puede tener, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el paso que da Jesús es un paso que ellos no medían. Para ellos el cometer adulterio era solo, exclusivamente hacer acto sexual, cometer el acto sexual fuera del marco del matrimonio. Pero Jesús está diciendo, si la ley a la cual debemos de sujetarnos es una ley de rango superior, es una ley mucho más profunda, tenemos que llevar este asunto un paso más adelante, un paso más arriba. Se trata, por tanto, del adulterio emocional, del adulterio espiritual. Y es interesante porque en la palabra de Dios incluso hay una relación de adulterio que no tiene nada que ver con lo que es las relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. Había adulterio o Dios se refería a su pueblo como un pueblo adúltero en el sentido de seguir a otros dioses, de seguir y adorar a otros dioses. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos en los profetas la relación que hace Dios de su pueblo Israel como su esposa, la manera en la cual Dios trató a su pueblo como su esposa. Y es interesante porque encontramos en el Nuevo Testamento una relación similar, la relación que tiene Jesús con su iglesia, el esposo, aquel que es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La manera, por tanto, de entender esto tiene obviamente un espectro mucho más amplio que el mero adulterio, diríamos, sexual fuera del marco del matrimonio. Pero en este contexto es ese el tema que nos atañe. Entonces no podemos espiritualizarlo, aunque entendemos que la ley de Dios que nos dice lo importante que es mirar a otra mujer para decir qué guapa es. Eso no está prohibido en la palabra de Dios. Eso no está prohibido en la palabra de Dios. Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Por qué decimos esto? Porque esto forma parte del carácter santo de Dios. Vamos a ir atrás, donde el pueblo de Dios recibió estas lecciones, estos mandamientos. Éxodo capítulo 20. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Ahí encontramos lo que todos conocemos como los 10 mandamientos, ¿vale? Y a partir del verso 14 encontramos este séptimo mandamiento.
¿Qué dice el verso 14 del capítulo 20 de Éxodo? No cometerás adulterio. Y los judíos habían quedado ahí, en no cometerás adulterio en el sentido explícito de cometer el acto del adulterio. Se habían parado ahí. Se habían parado ahí. Ahora Jesús les está diciendo, recuerden ustedes una vez más el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Es el broche final de esta declaración que estamos leyendo en el capítulo 20. Versículo 17, 10º mandamiento. Broche final que nos ayuda a entender por qué Jesús, después de haber pasado tantísimo tiempo en medio de su pueblo, les tiene que recordar a los que conocían la letra de la ley, el espíritu de la ley. ¿Qué dice el versículo 17? No codiciarás. ¿Qué cosa? La casa de tu prójimo. ¿Qué más? La mujer de tu prójimo. ¿Qué más? El siervo de tu prójimo. La criada de tu prójimo. El buey de tu prójimo. El asno de tu prójimo. Ni cosa alguna de tu prójimo. Y este broche final de la ley es lo que ha de formar parte del carácter de todos los creyentes en la actualidad. Porque no es, dice Jesús, llegar a cometer el pecado, es que es pecado codiciar. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el 10º mandamiento. Así que el judío que pensaba que con el quedarse en el 7º tenía suficiente, Jesús les está recordando que no, que después del 7º viene también el 10º mandamiento, y el 10º mandamiento es que es pecado incluso codiciar a la mujer de tu prójimo. Por lo tanto, yo creo, mis queridos hermanos, que como hemos dicho, vivir la vida cristiana es mucho más compleja que someternos a preceptos legales. Vivir la vida cristiana es mucho más profunda que tratar de cumplir uno u otros mandamientos, porque la vida cristiana es una vida de relación desde la ley inscrita en nuestro corazón. Es la ley que forma parte de mi interioridad, aquella que me está dictando a mi conciencia lo que debo hacer, lo que no debo hacer, aquello que le agrada a Dios y aquello que no le agrada a Dios. No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué está haciendo? Rompiendo, ¿cuál mandamiento? El 10º mandamiento. Cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, no para admirarla, no para decirle que guapa es usted, no, para codiciarla. Algunos llegaban a pensar que incluso mirar a una mujer era pecado, y algunos iban por la vida con la cabeza agacha, ¿verdad? Hay algunas películas por ahí donde hay encuentros de mujeres con rabinos del siglo XX, que fueron rodadas en el siglo XX, final del siglo XX, donde encontramos esas peculiaridades. Un rabino que sale a la puerta y encuentra una mujer que iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Y aquel hombre bajaba la cabeza y no miraba para la mujer, sino hablaba con ella prácticamente sin mirarla a los ojos, porque pensaba que mirarla, no, la Biblia dice que es mirarla para codiciarla. Y ahí no está la clave, de todo esto. Y dice el texto que cuando ocurre eso, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y aquí está la clave, no solo en las relaciones, diríamos, sexuales, no solo para confrontar y afrontar el riesgo y el peligro del adulterio, sino en cualquier otra rama de nuestra existencia, en cualquier otra faceta de nuestra existencia. Dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Está aquí Jesús diciendo o promoviendo la cirugía facial o la cirugía anatómica? Jesús está usando esto como figura. Jesús no está hablando aquí de extirpar anatómicamente un miembro. Porque aunque a usted se le arranquen los dos ojos, aunque usted le corten las dos manos, aunque usted le corten los pies, si no hay una cirugía espiritual del corazón, usted será siendo una persona perversa. ¿Estamos entendiendo? Y a lo largo de la historia, los seres humanos han tenido o han querido contrastar la profundidad de su corazón infligiéndose daño físico. ¿Han logrado algo? No lograban nada, solamente mortificar su cuerpo. Pero mortificando su cuerpo no se lograba apaciguar su espíritu, ni retener las ansias espirituales. Eso solo se logra entregando ese problema en las manos del Señor. Tenemos un ojo que nos hace caer, entrégaselo a Cristo. Tenemos una mano que nos hace caer, entrégaselo a Cristo. Tenemos un pie que nos hace caer, entrégaselo a Cristo. Tenemos un problema en nuestra vida que nos hace caer y adulterar en términos físicos, en términos matrimoniales o en cualquier otro término, entrégaselo a quién? A Cristo. Porque aunque te lo cortes, si tu corazón no ha sido o no ha habido una obra de cirugía espiritual, y eso solo lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, con su poder infinito, porque Él utiliza la espada, el bisturí, que es la palabra, para llegar hasta lo más profundo de tu vida, discernir tus pensamientos, separarlos, poner cada cosa en su sitio. Si no lo hace Él, ni 1.000.000 de predicadores lo harán. Solo es posible cuando Dios, el Espíritu Santo, actúa y obra en nuestra vida. ¿Qué es aquello que nos hace caer? ¿Qué es aquello que debemos de quitar de nuestra vida? Eso cada uno tiene que estar delante de la presencia de Dios y ponerlo delante de la presencia de Dios. No estamos aquí para acusar a nadie, estamos aquí para decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque en definitiva, hermanos y hermanas, lo que debemos hacer es mantener siempre que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Esa es la clave de todo. Y si en relación a mi esposa yo dije un día sí, tengo que mantener el sí. Y si yo dije un día delante de Dios y delante de la congregación que iba a respetarla y que iba a huir de cualquier otra mujer y que iba a rechazar cualquier otra mujer y que iba a amarla a ella, yo tengo la obligación moral, ética y espiritual de mantener ese sí. Porque lo demás, hermanos, es mentirme a mí mismo. Porque a Dios no lo engaño. Me miento a mí mismo y miento a los que están a mi alrededor. Me hago daño a mí mismo y hago daño a los que están a mi alrededor. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea. Las decisiones que hemos tomado en ese sentido sean obviamente aquellas que debemos de mantener adelante. También fue dicho, dice la siguiente declaración: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús, en el capítulo 19 de este mismo Evangelio de Mateo, extiende esta declaración. Ahí le preguntaron a Jesús de Nazaret para tentarle y ver cuál era su posición respecto a las ideas que ya estaban elaboradas dentro del marco del judaísmo, a ver cuál era su posición. Jesús tenía que responder de una manera u otra, y ellos esperaban que Jesús diera una respuesta.
Y la respuesta que Jesús iba a dar dentro de ese marco, diríamos judaico, iba a ofender a alguien, sí o sí. Y les voy a explicar por qué. Porque había dos corrientes en ese momento para interpretar este texto. El texto que vamos a leer, ¿lo tienen todos Mateo 19? Bien. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Siempre que encontramos este marco, este diálogo de tentándole y diciéndole, es obviamente la labor del trampero, la labor del que va a colocar trampas para poder pillar algo. Y eso es lo que iban con Jesús. Iban en busca de Jesús para cazarlo, para ver de qué manera podían entramparlo, tentándole, dice la palabra, y diciéndole en esa trampa, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ya en este lenguaje, en este mensaje del Sermón del Monte, acabamos de leer que Jesús enuncia una causa, ¿sí o no? Acabamos de leer, ¿verdad? Pero yo digo que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación. Así que Jesús se posiciona en un lado de la balanza. Pero Jesús se posiciona en un lado de la balanza cuando estaba predicando abiertamente. Pero en este momento no está predicando abiertamente. En este momento está siendo tentado a ver si cae en una trampa. Y Jesús es el maestro. Y como el maestro, supo salir de esa trampa. ¿Y qué hizo Jesús de Nazaret ante esa pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Porque las dos líneas, diríamos, de pensamiento en aquel tiempo, la del rabino Hillel y del rabino Shammai, eran, uno decía que cualquier causa podía ser cualquier causa. Si el hombre llegaba a la casa y la mujer se le había quemado la cocina, para uno de ellos esa era una causa de divorcio. Si le había quemado la comida, o si se le había olvidado la plancha arriba del pantalón y se le había prendido fuego el pantalón, cualquier causa, para ellos era cualquier causa. Otro era mucho más estricto y entendía que era solo por causas, diríamos, fundadas de tipo sexual, algo relacionado con lo que Jesús enseñó en su mensaje del Sermón del Monte. Así que habían dos corrientes, una muy abierta, cualquier causa, y otro que entendía y que iban a la par de la línea o de la declaración de Jesús de Nazaret. Ahora Jesús nos dice, yo me posiciono con la escuela de Shammai, o yo voy en contra de la escuela de Hillel. Jesús no utiliza esos dos argumentos. Jesús se va ¿a dónde? Se va al principio, se va a Génesis. Jesús se va al momento en el cual se instituye y se constituye el matrimonio. Y en ese momento idílico, porque cuando se conocieron y se unieron Adán y Eva, ¿había pecado por medio? Pregunto. No había pecado, ¿verdad? El pecado vino después. El pecado vino en el capítulo 3, según el relato del Génesis que tenemos nosotros a mano. No vino en el momento en el cual fueron unidos, capítulo 2. El pecado aparece posteriormente. Ahora, ¿cuál es la conclusión que habían llegado estos judíos en ese momento? Además de encontrar dos vías para interpretar el repudio o el divorcio. ¿Cuál es la conclusión que habían llegado? Es la siguiente. Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Es esto el énfasis que debemos hacer cada vez que oficializamos un matrimonio, cada vez que una pareja se acerca para decir delante de todos que queremos ser una sola carne. ¿Tenemos que enfatizar esto, sí o no? Claro que tenemos que enfatizar esto. Independientemente de que en nuestro estado estamos ya en un estado de pecado, porque somos pecadores y nuestros primeros padres no eran pecadores, se convirtieron en pecadores porque pecaron, pero fueron creados buenos, justos, santos. Independientemente de esto, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, estamos haciendo aquello y estamos naciendo dentro de ese marco que Dios quiere para cada uno de sus hijos. El de vivir no sujetos al pecado, sino libres del pecado. En otras palabras, aunque somos pecadores, tenemos la capacidad como hijos e hijas de Dios, en el poder del Espíritu Santo, de decir y que nuestro no sea no, no ahora y sí mañana. Y a lo que antes dije no, ahora digo sí. Y a lo que antes dije sí, ahora digo no. No, tenemos el poder de lo alto de decir no al pecado, gloria a Dios. Por eso Jesús reclama la atención de estos al momento en el cual, creándonos varón y hembra, porque Dios no creó dos varones ni creó dos hembras, varón y hembra los creó, y hasta el día de hoy, siglo XXI, la ciencia no puede demostrar un tercer sexo, varón y hembra. La ciencia forense no tiene mucho ciclo, no sé si Fidela puede dar un dato exacto histórico, no tiene mucho tiempo. Yo recuerdo uno de esos doctores que estaba, era un inglés, que estaba muy entusiasmado con estudiar los restos de difuntos y que no era muy comprendido en esa época. Que iba un día paseando por la campiña en Inglaterra y en ese paseo descubrió un trocito de huesecito. Y ese hombre cogió el trocito de huesecito y empezó a examinarlo y se lo llevó a su casa y comenzó a estudiarlo detenidamente y empezó a observar a partir de ese trocito de huesecito que formaba parte creo que era de la columna vertebral de un difunto, que no era difunto, que era difunta. Empezó a comprender por la forma de ese huesecito que pertenecía a una mujer. Y después y continuó sus estudios y empezó a investigar, a averiguar cuántos años podría tener esa difunta. Y empezó a evaluar ese huesecito y empezó a entender que tenía una edad comprendida entre X y X años. Y después empezó a investigar algún rastro de enfermedad en el huesecito. Y descubrió que esa persona había padecido una enfermedad concreta. Y empezó a investigar y vio que había una mujer de tal edad que había padecido tal enfermedad y que había desaparecido. Y él encontró un huesecito que le llevó en su investigación a una conclusión: varón y hembra los creó Dios. Hoy, con la presión que tenemos, hoy con el énfasis que se hace con el tema del género, cualquier hombre, cualquier mujer que muera en el día de hoy y puedan pasar sus restos perdidos por ahí, dentro de 200, 300 años, si son descubiertos, posiblemente podrán decir: estos son los huesos de Tony. ¿Qué estaría haciendo Tony por aquí? Porque son los huesos de Tony, o son los huesos de Pili, o son los huesos de un hombre, o son los huesos de una mujer, porque varón y hembra los creó Dios. Hasta el día de hoy, esto es lo que yo entiendo. Y a ese varón y hembra Dios los unió, y los unió de una manera no meramente física, porque ser una sola carne conlleva más que una unión meramente física.
física, estamos hablando de una unión intelectual, estamos hablando de una unión moral, estamos hablando de una unión espiritual, donde cada uno es quien es, sin menoscabo de su personalidad, y al mismo tiempo está proporcionando la parte del otro que le falta. Porque la idea de Dios en la creación no era crear y no fue crear un ser inferior al otro, sino un ser igual al otro. Cuando Dios presentó a la mujer delante de Abraham, delante de Adán, le presentó una que podía mirarle a los ojos, hermanos y hermanas. Una que podía dar aquello que a él necesitaba constantemente, la parte que él era deficitario. Esa es la mente y ese es el corazón de Dios. El problema comienza en el capítulo, pero no en el ideal de Dios. El ideal de Dios sigue siendo el mismo. Y los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, o seguimos en el capítulo 3. ¿Hemos nacido de nuevo o nos mantenemos en el capítulo 3? Hay algunos que dicen, hemos nacido de nuevo, pero me gusta el capítulo 3, donde la mujer está subordinada al hombre, está bajo el pie del hombre. Eso no es el ideal de Dios, lo digo hoy y lo mantendré toda la vida. El ideal de Dios es cara a cara. Porque miren, a ambos Dios les dice esto. Y esto lo digo para los que me estén escuchando, que no piensen como yo. Me da igual que no piensen como yo, pero yo les voy a decir lo que piensa Dios. Y lo que piensa Dios es esto. Capítulo 1 del libro de Génesis, verso 28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes bendijo Dios? Al varón y a la hembra, ¿cierto? Y los bendijo Dios y les dijo, ¿a quiénes? Esto es como remachar el clavo, para que lo entendamos, ¿verdad? Los bendijo y les dijo, ¿a quiénes? A los dos. ¿Qué les dijo? Fructificar y multiplicar. Eso parece que ha funcionado. Yo creo que una de las cosas que hemos obedecido a rajatabla los seres humanos es el de multiplicar. Ya sé cuántos miles de millones llevamos ya. Bueno, pero ¿qué más dice? Llenar la tierra. Ese es el problema. El problema es ese. El concepto de Dios no iba muy de acuerdo con las mega ciudades. El concepto de Dios era mucho más el de cada cual por aquí y por allá, llenar la tierra. Y creo que los acontecimientos que estamos viviendo le dan la razón a Dios, ¿o no? Porque la mayoría de los problemas de salud vienen de las grandes ciudades, de las mega ciudades. El concepto de Dios era el de extendernos por la tierra, el de llenar la tierra. Ahí hay un error y hay un problema por parte de la humanidad. Pero ¿qué le dice a estos dos? Y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero no les dijo que debían de enseñorearse los unos de los otros, que ellos debían de ser los señores y debían de imponer sus criterios sobre el resto de la creación. En el capítulo 3 la cosa cambia, ¿o no? Porque en el capítulo 3 dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso no es la voluntad de Dios, eso es la consecuencia del pecado. Lo digo alto y claro. Eso es la consecuencia del pecado. La voluntad de Dios es que ambos fueran señores.
¿En qué capítulo vivimos? ¿En qué parte de la voluntad de Dios estás? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Dele carta de divorcio. Capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esa unidad salvando la individualidad, esa unidad salvando los criterios que cada persona tiene, la personalidad de cada persona no puede ser menoscabada por la personalidad del otro o de la otra, porque entonces estaremos rompiendo la voluntad de Dios al habernos creado y al habernos unido. Por tanto, dice el verso 6 del 19, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, a estos que fueron para tenderle una trampa a Jesús, le dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Moisés, mis queridos hermanos, no mandó ninguna carta de divorcio. Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. Y aquí está el problema, ¿verdad? Porque no estamos viviendo en el capítulo 2, estamos viviendo en el capítulo 3, pero debemos de ser hombres y mujeres con un corazón conforme a la voluntad de Dios del capítulo 2. Salvando la distancia del momento en el cual estamos viviendo, nuestra lucha titánica ha de ser para que el matrimonio no se separe, sino aquello que Dios unió, no lo separe el hombre. Aunque el capítulo 3 es un capítulo terrible, Él nos ha llamado a mantener la fidelidad, a mantener la unión en Cristo, a mantenernos como Dios desea que estemos, el uno frente al otro, colaborando, cooperando, para llevar adelante la familia, para sostener las bases de esta sociedad masacrada y machacada, que cada vez se le quiere quitar más valor a la familia, donde se está desnaturalizando todo, y no es eso sino tirar piedras sobre su propio tejado. Y el hombre es el único bicho que no aprende de sus errores, es el único que tropieza 2, 3 y 4 y 1 millón de veces en la misma piedra. Imperios completos se han desangrado por no entender estos criterios. Y algunos españoles piensan que no pasa nada. Y estamos actuando, y estamos legislando, se está legislando en contra del matrimonio que Dios ha constituido. Pero aquellos que hemos entendido el Espíritu de Dios, aquellos que entendemos la voluntad de Dios, esforcémonos y seamos valientes, y que nuestro sí sea sí siempre, y que nuestro no al pecado sea no siempre. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla, Señor, es clara. Ella es, Señor, pues, firme, Señor. Así que ayúdanos, Padre Celestial, a obedecerla, Señor, y a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a animarnos por medio de ella. Ayúdanos a corregirnos también, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos delante de ti, Señor, y meditar en lo que oímos, en lo que leemos, Señor. Ayúdanos a escudriñarlo cada día, Señor. Muchas gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto en nuestra vida, Señor, cuando creemos en ti. Muchas gracias, Señor, y te adoramos y te bendecimos por ello.
En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a pasar al partimiento del pan. Y me gustaría que Javi, por favor, orara por el pan, Abel por el vino, y Mónica, por favor, puedes leer Lucas capítulo 22 del 14 al 20, mientras le voy a pedir a Tony, por favor, que me ayude con la copa, repartiendo las copas, y yo repartiré el pan. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder recordarte, Señor, allí tu cuerpo, Señor, en esa cruz, por nosotros, Señor, que es lo que simbolizamos este día también a través del pan. Gracias a Dios por permitirnos, Señor, pertenecer a esta gran familia a través de la muerte de tu Hijo Jesús, nuestro Padre, Señor. Gracias por ese amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por ese amor incondicional que tú, Señor, por cada día, Señor, también nos recuerdas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí un domingo más, Señor. Gracias por poder permitirnos estar unidos con los hermanos físicamente, Señor. Gracias porque tú haces que merezca la pena, Señor, el amor de tu Hijo, Señor, seguirte, Señor. Gracias porque si no fuera por ese sacrificio inmenso, Señor, no estaríamos perdidos, Señor, y no podremos acceder a la gloria, Señor, ni acceder a la vida eterna, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, a pesar de todas las circunstancias. Tú nos provees y nos alientas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto les he dado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Pues os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se dará. Vamos y tomamos hasta que Él venga. Recordarles que los vasitos los ponemos fuera en el agua con lejía que tenemos al lado de la caja de ofrenda. Decir que luego seguiremos pues alabando al Señor con la ofrenda. Y dice en el Salmo 96, 7, dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Así que ahora, luego también saben que las ofrendas se ponen al final, cuando salgamos, así que me gustaría que Soledad, por favor, orara por las ofrendas que hoy están destinadas al prolocal. Hermano, lo de tener a nuestro nombre el solar ya está en camino, ya está en el registro, así que sigamos orando por el proyecto que tenemos. Uno
uno de ellos es el acogimiento de los internos. Esta semana, estando con ellos, pues me preguntaban, mire, ¿y usted nos da la acogida? ¿Usted nos da la acogida? Y con pena tengo que decir que no. Pero bueno, hay esperanza, ¿verdad que sí? Que un día le podamos decir que sí. Así que sigamos orando por este tema y que el Señor pues pronto nos dé lo que nos necesitamos para poder tener ese salón, esa obra social que tenemos en nuestro corazón. Así que, Soledad, por favor. Sí, Señor, te damos gracias, hermano. Señor, gracias por la oferta que ha sido recibida este día, Señor. Gracias por tu puesto en nuestro corazón, el deseo, Señor, y la voluntad de darnos, Señor. Queremos que tu Señor la use, Señor, para esa obra que ya tenemos personal, Señor. Que tú la multipliques, Padre, para que sea cuando tú quieras, Señor. Te damos las gracias y le damos el Amén. Pues bueno, hermanos, si no hay más participaciones, vamos a dar por concluir esta reunión, trayendo saludos de los hermanos, de algunos hermanos que no pueden estar con nosotros. También seguir orando por los enfermos. Todos sabemos por WhatsApp los enfermos que están en fase de recuperación o en sus casas o en los hospitales, así que estemos orando por ellos. Saludos de Beatriz, nuestra hermana Beatriz. También decirles que el jueves y el viernes tendremos de nuevo el culto por Zoom. Animamos a los hermanos que nos están uniendo al Zoom. Para mí no es sencillo, pero hay quien les enseñe, si quieren, de descargar esa aplicación del Zoom y entonces podremos vernos más hermanos. Le damos gracias a Dios por lo que nos estamos viendo cada jueves y cada viernes y orando juntos por Zoom. La verdad que es una bendición, nos sentimos unidos, nos sentimos que estamos en un mismo sentir y que estamos obedeciendo al Señor cuando Él nos dice que nos juntemos para orar como iglesia. Recuerden que es uno de los pilares de la iglesia, la oración. Recuérdenlo y entonces pues, pongan de su voluntad en obedecer al Señor en ese pilar. Bueno, pues si no hay ningún otro anuncio, pues quiero leerles 2 de Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga.